Muy bien. Muy buenas noches para todos. Es una ocasión especial y por más que es algo muy solemne y muy serio lo que ha pasado, es algo que nos llena de gozo, de alegría y qué bueno disfrutar de este momento juntos. Pienso que hay muchos de los que están presentes. Voy a hacer un impasse para que vayan pasando los chicos. Pensaba que hay muchos seguramente de los que están presentes que se están preguntando qué es lo que ha pasado hoy aquí, ¿no? ¿Qué es esto que va tan vertiginoso? Pasa una cosa, pasa la otra. La verdad que hoy se le lucieron los ujieres o los utileros, porque cambiamos de escenario 3 o 4 veces, ¿vieron? Pero acá estamos. ¿Qué pasó? Bueno, lo que ha pasado es un símbolo, y yo les invito a pensar en esto. Vamos a tener una presentación allí que nos va a poder ayudar, que va a ir pasando. Yo no me voy a ocupar de ella, sino Mateo, que está ahí en los controles. ¿Qué es un símbolo? Sabemos lo que es un símbolo, ¿verdad? Es un elemento, un objeto que por asociación o por convención es representativo de una idea. Por ejemplo, la bandera representa nuestra patria o la patria, ¿no? Si yo le digo la paloma, la paz, ¿no? A ver la siguiente. Allí tenemos otros símbolos. La balanza, la justicia. El corazón, el amor. Ese 8 acostado, infinito. El círculo con la diagonal, prohibido. Y la calavera con los huesos, muerte o peligro de muerte. A ver si la siguiente, ahí está. Lo que seguramente algunos le invocaron al 100% porque era bastante sencillo. Pero ahora yo les invito a pensar en otros símbolos. Cada símbolo tiene una explicación, un porqué. ¿Por qué nosotros vemos una imagen y pensamos en eso, en un concepto, en una idea? Les invito a pensar en 3 símbolos que hoy estamos viendo y estamos delante de ellos. La cruz, las aguas del bautismo y la mesa del Señor. Vamos a pensar en estos 3 símbolos hoy: la cruz, las aguas y la mesa. Acá atrás mío tengo una cruz, ¿no? Seguramente cada uno de ustedes cuando ve una cruz piensa en algo. Algunos piensan en cruz iglesia, ¿no? Otros capaz que piensan cruz cementerio, puede ser, ¿no? Si nosotros le preguntamos a la IA, que está muy de moda, o a Google, ¿qué representa la cruz? Te va a decir, es el símbolo universal del cristianismo. Y realmente es así. La cruz es el símbolo universal del cristianismo. Pero, ¿qué era una cruz? ¿O qué es una cruz en realidad? La cruz es un instrumento de ejecución utilizado por la antigua Roma. Ahora, si la cruz es en realidad un instrumento de ejecución, ¿cómo llegó a ser algo representativo del cristianismo? ¿Cómo llegó a ser el símbolo universal del cristianismo? Y esa respuesta, o la respuesta a esa pregunta, nos conecta con la historia ocurrida hace 2000 años, en la tierra de lo que ahora es Israel. Y para pensar en eso, en Cristo y en la cruz, te invito a leer un pasaje que va a aparecer allí, que está en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11, y ahí va a aparecer una versión muy fácil de entender. Dice así la palabra de Dios acerca de este tema que estamos pensando. Acerca de Jesús, dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto,
Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este hermoso pasaje nos explica por qué la cruz llegó a ser algo tan especial para el cristianismo, para aquel que ha creído en Jesucristo. La cruz nos hace pensar en aquel que se humilló voluntariamente y fue a la cruz. Nos hace pensar en Jesucristo, en el Evangelio, en esa buena noticia de salvación. Saben, hace 2000 años Jesús vino al mundo. Y digo vino porque no fue el principio de su historia. Él, como hemos leído, era Dios que se hizo hombre. Su historia es eterna, no tiene principio ni fin. Por eso decimos que vino a este mundo. El infinito se hizo criatura y nació milagrosamente, como lo dice la Escritura, por el poder del Espíritu Santo de una virgen que vivía en Belén, o que vivía en Nazaret y que en ese momento estaba en Belén. Jesucristo nació de esta manera milagrosa y vivió unos 30 años, o hasta los 30 años, en la ciudad de Nazaret, también allí en la tierra de Israel, probablemente ayudando en la carpintería de su padre adoptivo, José. Pero a los 30 años, hasta los 30 años vivió en el anonimato total, ¿no? Pero a los 30 años comenzó su ministerio público. ¿Y saben cómo lo comenzó? Por medio de un bautismo. Fue a las aguas del río Jordán, donde bautizaba a su primo, que era Juan el Bautista, el profeta, y se presentó ante él y se bautizó. Y allí Dios se manifestó y declaró: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y en ese momento empezó el ministerio público de Jesucristo. Jesucristo recorrió las ciudades de Israel, las aldeas, los pueblos, predicando el Evangelio, la buena noticia de que el Salvador prometido había llegado. Fue haciendo milagros impresionantes. Fue sanando enfermos, levantando paralíticos, dando vista a los ciegos, liberando endemoniados y hasta resucitando muertos, dice la Escritura. Estos milagros tan solo eran señales distintivas, como nos dice el Antiguo Testamento, que iba a tener el Mesías prometido cuando llegara. Y aunque hizo estos milagros y mucha gente se congregó alrededor de él y multitudes se congregaron alrededor de él, hubo una parte que empezó a tener envidia y empezó a tramar la forma de eliminarlo, la parte religiosa de aquella época. Y en un domingo como este, un domingo principio de la semana de Pascua, como le llamamos Domingo de Ramos, como dijo José hace un ratito, pero el primer Domingo de Ramos, ¿no? Jesucristo entró en Jerusalén con las voces y los cánticos del pueblo que le aclamaba, que echaba hojas de palma delante de él y que cantaba: bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito sea el Hijo de David que viene. Y eso era un título mesiánico, era el título con el cual estaban reconociendo que se estaba cumpliendo la profecía del Antiguo Testamento. Y Jesucristo sabía que le querían hacer rey, pero él no había venido a reinar todavía. Había venido a rescatarnos. Las autoridades religiosas, como dijimos, buscaron la manera de eliminarlo. Les estorbaba a Jesús. No le gustaba que tanta gente se acumulara alrededor de él. No le gustaban las cosas que decía, se sentían desafiados y buscaron la manera, la forma de sacarlo del medio. ¿Cómo lo hicieron? Sobornaron a uno de sus más cercanos, a uno de los 12, a Judas Iscariote. Y esa semana de Pascua, Jesús quiso celebrar la cena con sus discípulos, la última cena. Y en esa misma noche de la última cena, Judas traicionó a su maestro, traicionó al Señor y lo entregó por 30 piezas de plata para que fuese juzgado. ¿De qué lo acusaron? De llamarse hijo de Dios.
pero era lo que era. Y le condenaron a muerte a aquellas autoridades religiosas. Pero claro, los judíos estaban bajo el imperio romano. Ellos no podían tomar la determinación de matar a una persona, de ejecutarla. Así que lo llevaron ante las autoridades romanas, ante Poncio Pilatos, el gobernador. Y el gobernador lo interrogó y Jesucristo no le respondía. Y aunque el gobernador no encontró en él nada digno de muerte, de todas maneras, finalmente decidió azotarlo y entregarlo para ser crucificado. Y ahí es cuando nos conectamos con nuestro símbolo. La cruz era un instrumento de ejecución cruel y vergonzoso, donde el imperio eliminaba a los peores criminales, expuestos a la vergüenza, desnudos, con dolores indecibles, una muerte terrible, una muerte violenta. Ahora, estaban bastante acostumbrados a ver personas crucificadas. La diferencia de este fue que este quiso ir voluntariamente a la cruz. Fue a la cruz porque era necesario. El Señor Jesucristo dijo, para esto he venido. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Para esto vine al mundo, dijo Jesús. ¿Y por qué era necesario que Jesús muriese en una cruz? Mira, esta es la mejor parte porque es la que se conecta contigo y conmigo. La Biblia nos enseña que todos los seres humanos tenemos un gran problema. Tenés un gran problema, aunque quizá todavía no lo habías reconocido. El problema que pesa sobre nosotros es el pecado. Pecado es todo aquello que pensamos, que decimos y que hacemos que a Dios no le agrada y que va en contra de su naturaleza. Dios es santo y Dios es justo y Dios no puede tolerar el pecado, sino que Él va a juzgarlo. ¿Y qué es lo que toca a aquellos que, si llegáramos ante Dios en nuestros pecados, nos toca o nos tocaría la condenación eterna? Es lo que espera a todos aquellos que lleguen ante Dios en sus pecados. ¿Por qué? Porque un Dios justo no puede perdonar así como así la maldad o pasarla por alto. Debe juzgarla. Pero Dios también es un Dios de amor. Te ama desde la eternidad e hizo posible el perdón de tus pecados, a través de la cruz de Cristo. Jesucristo, que era santo y que era justo, fue a la cruz para pagar por tus pecados, para morir en tu lugar, un glorioso intercambio como cantaban recién. Su justicia se me imputa a mí. ¿Por qué? Porque mis pecados fueron cargados sobre él. Allí cuando Jesús colgaba entre el cielo y la tierra, el Padre cargó en él el pecado de todos nosotros, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así fue como Dios hecho hombre murió en la cruz por tus pecados. Y luego fue sepultado, pero al tercer día resucitó, dice la Escritura, resucitó con poder. Y de esta manera, un instrumento infame de muerte se transformó para el creyente en un símbolo del amor de Dios, del perdón ofrecido, de la victoria sobre el pecado, de la vida eterna, en definitiva, de la salvación. La cruz es hoy para nosotros símbolo de la salvación que hay en Cristo. Ahora la siguiente ahí. Y cada una de estas personas, de estos 6 hermanos queridos que se han bautizado, ha recibido en su momento a Cristo como su Señor y Salvador, como recién nos contaron. Y por eso esa cruz es tan importante y tan especial para ellos. Ellos creyeron en el sacrificio de Cristo y por eso pasaron a las aguas del bautismo. Y acá también tenemos que pensar en que el bautismo es también un símbolo. ¿Qué simbolizan las aguas del bautismo? Romanos 6:4 dice así: pues hemos muerto
y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Y un poquito más adelante dice Colosenses 2:12, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Cuando creemos en Jesucristo, cuando recibimos al Salvador, somos bautizados en el Espíritu Santo. Somos como sumergidos en Él y limpiados de nuestros pecados para siempre. Ahora, ese día, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, morimos a nuestra vida vieja y resucitamos a una vida nueva, junto con Cristo. ¿Qué son las aguas del bautismo? Las aguas del bautismo es un símbolo que representa justamente eso. Cuando el creyente es sumergido en las aguas, está diciendo, yo morí a mi vida vieja con Jesucristo. Y cuando el creyente es sacado de las aguas, dice, yo resucité a una vida nueva junto con Jesucristo. Qué símbolo más poderoso, ¿verdad? La muerte y la resurrección. Ahora mi vida es diferente. Ahora voy a tener una vida de caminar con Dios, de ser amigo de Dios, de justicia, de santidad. Las aguas del bautismo representan eso. Morir a la vida vieja y resucitar a una vida nueva junto con mi Salvador. En definitiva, las aguas del bautismo nos hablan de identificarnos con Jesucristo. Nos identificamos con Cristo cuando nos bautizamos. Estos 6 hermanos se han identificado con Cristo y con su cruz, con su muerte, pero también con su resurrección. Qué precioso, ellos han dicho, ahora le pertenezco a Cristo, mi vida es de Él. Pero aún nos queda un símbolo más, y es el símbolo de la mesa. Acá está servida, ¿no? Tenemos el pan, tenemos la copa que va a contener vino, una mesa que nos invita. ¿Saben? Esa última semana de la vida de Jesucristo, Él quiso tomar la cena, esa última cena con sus discípulos. Y así lo enseñó el apóstol Pablo cuando habló de ese episodio en 1 Corintios 11. Y así aparece en la pantalla. Dice, pues yo le transmito lo que recibí del Señor mismo, dice el apóstol Pablo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Hasta que Él vuelva. Así que la mesa en realidad tiene 2 símbolos. El pan que representa el cuerpo de Jesús, que fue partido, que fue roto, lacerado por cada uno de nosotros. Y la copa que contiene vino y nos hace pensar en esa sangre derramada en la cruz por cada uno de nosotros. O sea que esto lo hacemos en memoria de Cristo, recordando su sacrificio. Esto nos recuerda la cruz de Cristo. Esto lo hace la Iglesia hace 2000 años, queridos, y lo va a seguir haciendo hasta que Cristo vuelva. Es fuerte eso, ¿no? Esto no nos conecta con el pasado porque nos conecta directamente con el sacrificio de Cristo. Lo hacemos ahora en memoria de Él, pero lo hacemos
hasta que Él vuelva a buscar a su iglesia. Pasado, presente y futuro. Y es una mesa que nos invita. Nos invita a la comunión con Cristo. Es un símbolo del amor del Salvador que vino a rescatarte a ti y a mí. Así que así tenemos entonces los tres símbolos, ¿no? La cruz, que nos hace pensar en la salvación, nos recuerda el sacrificio de Cristo que dio su vida en tu lugar. Esa es la expresión máxima del amor de Dios, ¿verdad? Entregó su vida por ti. ¿Has recibido el perdón de tus pecados? ¿Quieres venir hoy a los pies de la cruz a buscar el perdón del Salvador? Él te espera. Él murió por ti. Él te ama. Si no le has recibido aún, hoy es el día de salvación. Las aguas que nos hacen pensar en esa identificación con Cristo, en su muerte y su resurrección. Hemos muerto a la vida vieja para vivir en vida nueva y vida eterna. Y la mesa, que nos trae los símbolos del pan y el vino para hacer memoria de Jesucristo, de ese sacrificio que nos salvó para siempre, que nos invita a participar juntos de su comunión, de la comunión con Él y de la comunión unos con otros. Quería pensar en un último versículo, que está en Apocalipsis 3:20. Siempre las mesas nos hacen pensar en amistad, en cordialidad, en camaradería, en intimidad, ¿no? Y en Apocalipsis 3:20 el Señor Jesús dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él te llama a tu puerta. Si tú oyes su voz y abres la puerta de tu vida, de tu corazón, dice acá que Él entrará a tu vida y tendrás esa intimidad preciosa, bendita, de la salvación de tu alma. Así que el Señor está y te llama a venir a Él en arrepentimiento y fe, si aún no le has conocido. Pero a nosotros los que ya lo hemos conocido, nos llama a venir a Él en gratitud, a su mesa, para tener comunión con aquel que quiso nuestras almas redimir. Que el Señor bendiga su palabra a nuestros corazones.